conjunta cirugía general y cirugía pediátrica, puesto que vamos a tratar el tema de la apendicectomía laparoscópica y es un tema que nos une a todos. Es una de las principales cirugías realizadas por los cirujanos de trauma, emergencias generales y cirujanos pediátricos. Entonces, ¿Puede poner a grabar, por favor? ya puse a grabar, profe. Entonces, para ello, pues vamos a tener el siguiente temario. Vamos a hablar de apendicitis aguda como tal, un breve repaso histórico, la embriología, anatomía y fisiología, pero adaptada como a lo que nos compete actualmente, la epidemiología, tanto en adultos como en niños, y la etiología y patogenia de la misma, cómo se hace el diagnóstico como tal, y su manejo quirúrgico respectivo, haciendo énfasis en la parte laparoscópica, para al final tener una discusión y conclusiones. Entonces vemos que la apendicitis aguda data desde tiempos de Leonardo da Vinci con las imágenes que él dibujaba, dibujos anatómicos como tal, desde 1492, y posteriormente Jacobo Berengario de Capri realizó pues, las primeras descripciones del apéndice secal y fue uno de los anatomistas más importantes antes de Andreas Berzelius. Después, en 1711, Lawrence Heister describió el apéndice perforado con absceso y más adelante, ya con Claudius Amiad, fue el primero que realizó este tipo de cirugía que lleva también una hernia de Amiad en el paciente que realizó la intervención. Y más adelante se describió en 1812 un paciente pediátrico que falleció de una apendicitis asociada a complicación de perforación. Después, el doctor Robert Lawson Tite describió tanto en un paciente cómo realizó el diagnóstico y la intervención sucesiva de apendicectomía. Sin embargo, el término como tal de apendicectomía y el término de apendicitis fue acuñado después por Robert Heber Fitz, en donde publicó su estudio sobre apendicitis y llamó al procedimiento apendicectomía. Y más adelante, McBurney, ya acercándonos pues a la época más moderna, describió su operación con la división muscular y ya para esa época habían 2.500 artículos o libros relacionados con el apéndice. Y ya muy cercano ya a nuestra época, el doctor Kurtzem, un ginecólogo, con su propio diseño de instrumentos laparoscópicos, desarrolló la primera apendicectomía vía laparoscópica. Y ya para esta fecha, ya más de 13.000 artículos o libros se habían publicado al respecto de la cirugía. Sin embargo, este fue el primer ginecólogo cirujano que realizó este tipo de intervención laparoscópica. Embriológicamente vemos que el apéndice se desarrolla de forma embrionaria y va a tener su extremo caudal del intestino medio. Y la base apendicular se va a ubicar siguiendo las tenías del colon, orientando en su sentido longitudinal hasta la confluencia en el ciego. Y esta va a ser también un parámetro, pues, tanto embriológico como anatómico y quirúrgico que nos va a guiar para realizar la cirugía respectiva. Excepciones se dan, por ejemplo, en casos de malrotación del intestino medio o de situs inverso. Y la ubicación del apéndice, a pesar de encontrarse en la confluencia de las tenías, pues va a tener una ubicación diferente, puede estar retrocecal, pélvico, subcecal, posilial o preilial. Principalmente se ubica retrocecal y pélvico, y en algunos casos subcecal. Y anatómicamente su longitud es muy variable, el diámetro externo también varía de 3 a 8 milímetros y el diámetro luminal de 1 a 3 milímetros. El abastecimiento arterial va a provenir de la arteria pendicular, que viene de la rama arteriolocólica, que va a provenir de la mesentérica superior. Y el drenaje linfático del apéndice fluye hacia los ganglios linfáticos a lo largo de esta arteria. Y la inervación va a ser de los elementos simpáticos por el plexo mesentérico superior desde T10 hasta L1, con fibras aferentes de los elementos parasimpáticos a través de los vagos. Fisiológicamente, se creía que el apéndice no tenía pues mayor participación en la inmunología. Sin embargo, pues en los estudios que se han desarrollado, se ve que el apéndice secal tiene un papel inmunitario, es un órgano que está con participación activa en la secreción de inmunoglobulinas y sobre todo de inmunoglobulina tipo A. Inclusive, se está estudiando una probable relación inversa entre la apendicectomía y la aparición de colitis ulcerativa en pacientes menores de 20 años.
Y hay hasta un metaanálisis que demostró un riesgo importante en enfermedad de Crohn en pacientes posquirúrgicos de apendicectomía, siendo más importante al primer año de la intervención. Después del primer año hay un riesgo relativo de enfermedad de Crohn de 6.69 veces más que la población general. Del primer al cuarto año, un RR de 1.99 y ya del quinto año en adelante se vuelve a normalizar, siendo pues muy similar al de la población general. Entonces, vemos que este tipo de intervención en esta patología tan frecuente, pues es común a la cirugía general y a la cirugía pediátrica. En los libros de ambas especialidades se hace un especial énfasis en esta patología, y la apendicectomía es catalogada como uno de los procedimientos de urgencia más frecuentemente realizados de la medicina contemporánea. Tanto en las estadísticas de cirugía general como en cirugía pediátrica es una de las más comunes, y su incidencia oscila entre los 100 a 100.000 habitantes o 1 en 1.000 habitantes, tanto adultos como pediátricos. Principalmente la incidencia más alta se ubica entre la segunda y la tercera década de la vida. Y vemos que en niños o en hombres la incidencia es del 8.6% al 9%, y en niñas o en mujeres del 6.7 al 7%. Etiopatológicamente vamos a tener que convergen tanto en adultos como en niños. Lo que se da es una obstrucción de la luz apendicular consecutiva o a fecalitos o a hipertrofia del tejido linfoide, que es lo que se propone como los principales factores etiológicos. Se puede identificar fecalitos hasta en el 40% de las apendicitis agudas no complicadas, o 65% de las gangrenosas sin perforación, y hasta casi en el 90% de las apendicectomías, de las apéndices complicadas cursando con perforación. Lo que se da al transcurso del tiempo es una obstrucción proximal de la luz apendicular que va a conllevar a un aumento de la secreción continua de la mucosa apendicular, y esto nos va a desencadenar un dolor de tipo visceral, sordo, difuso, pero con la multiplicación bacteriana podemos tener una náusea refleja o dolor visceral aumentado, vómito, y a medida que aumenta la presión en el órgano se va sobrepasando la presión venosa, y esto va a hacer que los capilares y las vénulas sean ocluidas mientras continúa la afluencia de la sangre arterial. Entonces esto va a producir ingurgitación, congestión vascular, finalmente va a producir isquemia y va a producir múltiples infartos elipsoidales que se van a dar en el borde antimesentérico principalmente, y esto es lo que nos va a llevar a una perforación apendicular. Siendo así esta forma etiopatológica de la enfermedad, vamos a tener una progresión de la enfermedad desde edematosa, fibrinopurulenta, gangrenada y perforada. Sin embargo, pues recientemente se está estudiando porque en muchos casos no se da esta progresión de historia natural de la enfermedad, e incluso pues puede resolver el curso de la apendicitis aguda sin tener que pasar a una perforación, incluso sin manejo quirúrgico. Sin embargo, pues ese no es el objeto de esta revisión, pero en general tenemos este esquema de la progresión de la enfermedad. En cuanto a la microbiología de las diferentes etapas de la apendicitis aguda, tenemos que el apéndice normal no presenta esta carga microbiológica que se ve alterada en esta patología. Desde la fase edematosa ya podemos ver E. coli y bacteroides en los cultivos, y hasta en un 62% de los pacientes con apéndices inflamados hay Fusobacterium nucleatum, y en los pacientes ya con apendicitis gangrenada o perforada tienen invasión en los tejidos por bacteroides en casi su totalidad. Para poder establecer el diagnóstico, como en la mayoría de las patologías, vemos que la clínica cobra una gran importancia, y sobre todo en esta entidad. Sin embargo, vemos que en la clínica los diferentes parámetros, su sensibilidad y su especificidad es más bien baja, tanto para náuseas como para vómito, para anorexia, incluso para el dolor periumbilical, incluso con irradiación al hipocondrio derecho, vemos que la sensibilidad únicamente alcanza el 81% y especificidad del 53%. Es por eso que se dan las diferentes escalas en apendicitis aguda, por ejemplo el Alvarado Score, que hace la combinación de estos diferentes tipos de signos y síntomas, y puntualizando, teniendo un score de 1 a 4, vamos a tener una baja probabilidad, un riesgo medio de 5 a 6 y un riesgo elevado de 7 a 10, la probabilidad de tener apendicitis aguda.
Este score pues, es el que se ha utilizado internacionalmente. Sin embargo, el profesor González de Cirugía de Trauma y Emergencias realizó un estudio entre el 2003 y el 2004 con casi 500 pacientes en 3 hospitales de nivel 2 de la ciudad de Cali, en donde muestra que el dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha es la característica principal de los pacientes, seguido por fiebre y vómito, y muestra los odds ratio de cada uno de los signos y sobre todo los de irritación peritoneal, siendo Blomberg el que mayor OR tiene con un OR de 7.95. Y lo que hizo fue realizar una combinación de estos diferentes signos con el dolor migratorio. Y podemos ver que a medida que vamos sumando signos aunado a la migración del dolor, vamos a tener una mayor probabilidad de certeza diagnóstica, alcanzando hasta un 92% cuando se tienen todos los signos en apendicitis, los descritos anteriormente, y la migración del dolor. Pero como vimos internacionalmente, pues lo que se ha utilizado es el score de Alvarado, pero el World Journal de Cirugía propone una herramienta adicional que es un score basado más en la respuesta inflamatoria, el Appendicitis Inflammatory Response Score, que toma el score de Alvarado y adiciona a ello la PCR y también hace una diferenciación para la puntuación en cuanto al conteo leucocitario y en cuanto al conteo de polimorfonucleares. Y esta puntuación adicional en la respuesta inflamatoria nos ayuda a tener una mayor sensibilidad y especificidad que se ve en un artículo posterior del mismo World Journal de Cirugía, en donde evalúan cómo ha afectado esta adición de la respuesta inflamatoria a el score de Alvarado, y se ve como la sensibilidad y la especificidad y el valor predictivo positivo y negativo en todos los casos es mayor utilizando esta adición de los ítems de laboratorio. Y sobre todo, una frase literal del artículo resalta que las propiedades discriminatorias de esta adición de la respuesta inflamatoria nos va a ayudar en pacientes femeninos, sobre todo, por ejemplo, en mujeres en embarazo, en pacientes pediátricos y en pacientes de edad avanzada. Haciendo especial énfasis en los pediátricos, el Alvarado no solo se puede utilizar con esta adición de la respuesta inflamatoria sistémica, sino también hay una modificación que es con el Score PAS o Pediatric Appendicitis Score System, que utiliza ítems que utiliza el score de Alvarado, pero le da mayor puntuación a ciertos signos, como los signos de rebote, sobre todo en el cuadrante inferior derecho, y hace la diferenciación también en los parámetros de leucocitosis, tiene menor valor que el que le da en el score de Alvarado. En las curvas ROC se puede ver que la sensibilidad y la especificidad pues son bastante buenas, tanto del PAS como del Alvarado Score. Y algo a caracterizar es que independiente de la escala que se esté utilizando, hay que tener en cuenta el tiempo de evolución del paciente, pues este puede variar dependiendo si es el día 1, día 2 y día 3. Incluso, pues, a medida que avanza el tiempo, pues podremos estar como más cercanía a una apendicitis complicada y va a variar estos resultados. Y este PAS también ha tenido cierta adaptación. En el año pasado se realizó una modificación adicional al PAS en donde le adicionaron laboratorios de respuesta inflamatoria como la calprotectina y entonces lo denominaron PALABS. Y este nos ayuda principalmente a pacientes que tengan baja probabilidad de apendicitis, aquellos que tengan una puntuación menor de 6, tiene una sensibilidad del 99% y un valor predictivo del 97.6%. Y se puede ver en las curvas ROC cómo adicionar estos parámetros de laboratorio adicionales con PCR, con calprotectina y con diferenciación en cuanto al conteo leucocitario, nos va a tener una mayor sensibilidad y mayor especificidad en las curvas ROC. Retomando toda esta parte pues, bibliográfica que se ha estudiado acerca de la apendicitis, los diferentes scores que se han dado y además del diagnóstico
la terapéutica que se instaurará, las guías de Jerusalén, del World Journal de Cirugía de Emergencia, evaluaron toda esta literatura y en ellos ha tenido como una evolución. La reunión se realizó en el 2015, las guías salieron en el 2016 y este año salió una actualización de estas guías de Jerusalén. Y en esta actualización toman, como siempre, dependiendo del riesgo de apendicitis aguda, los de bajo riesgo se pueden llevar a un seguimiento incluso pues ambulatorio. Y si el paciente se estudió con alguna imagen a pesar de tener bajo riesgo y se diagnosticó una apendicitis aguda no complicada, este se puede dar incluso manejo no operatorio. Para el manejo no operatorio hay pues varias cosas puntuales en donde estaría, por ejemplo, que el paciente no puede cursar con etiología de apendicolito, puesto que este tiene mayor probabilidad de llegar a presentar una apendicitis complicada. Entonces, por eso, en apendicitis, en el manejo no operatorio, no se puede tener como etiología el presentar apendicolito. Y lo mismo para el riesgo intermedio. Y en el riesgo intermedio siempre vamos a tener el papel de la imagenología del ultrasonido, en donde tenemos una diferencia en si el paciente es mayor o menor de 40 años. Si es menor de 40 años, se puede tener también como herramienta realizar el manejo no operatorio, sin embargo, pues actualmente no lo estamos realizando en el HV. Y si es mayor de 40 años, antes de realizar la cirugía, se puede también complementar los estudios con un TAC y actuar consecuente a los hallazgos en el TAC. Y para el paciente pediátrico, estas guías de Jerusalén también hacen un especial énfasis en los estudios imagenológicos. También ponen la ultrasonografía como la imagen de elección de si tenemos un paciente de riesgo intermedio o riesgo alto, pero hay una excepción en los pacientes pediátricos, incluso después de una primera ecografía negativa, se puede optar por una segunda ecografía. Y si esta es negativa, ya se pasaría a una imagen de segunda línea o de tercera línea, que podría ser un TAC con baja dosis, que los estudios lo que han mostrado es que los TACs de baja dosis no tienen menor certeza diagnóstica que los TAC normales, de los TAC de dosis normal. Entonces pues se puede utilizar TAC de baja dosis, pero pues preferiblemente se podría utilizar una resonancia magnética, sobre todo en los pacientes o tanto pediátricos como adultos, y en adultos se hace énfasis en la resonancia en las pacientes en edad reproductiva o en embarazo. Y en los pacientes de alto riesgo, sí podemos optar pues directamente a una cirugía si el paciente tiene los síntomas típicos de apendicitis aguda, pero si existe alguna duda al respecto, se puede utilizar también la ultrasonografía, a pesar de que el paciente ya tenga un Alvarado Score, un PAS o un PALAPS, que nos dé alto riesgo. Entonces, utilizar esta herramienta diagnóstica. Y lo que refieren en las guías es que esto no va a retrasar el manejo quirúrgico por más de 6, 8 o 12 horas y que los resultados postquirúrgicos serán similares si el paciente se opera en el mismo día del diagnóstico. Lo importante es no retrasar el diagnóstico por más de 24 horas en adultos y en pediátricos más de 12 horas preferiblemente, pero pues si se llega al caso de 24 horas tampoco hay mayor inconveniente. Y en cuanto entonces a la imagen diagnóstica, los artículos adicionales que han surgido de cuándo, cómo y en qué pacientes resaltan también este papel de la ultrasonografía, así como la guía que mencioné anteriormente, y se está prefiriendo cada vez más el uso o de TAC de baja dosis o de resonancia en los pacientes en donde no es concluyente la ecografía inicial. Ya una vez tenemos el diagnóstico, vamos a mirar qué es el manejo quirúrgico de la apendicitis. Y existía cierta duda acerca de si los pacientes, por ejemplo, los pediátricos con apendicitis complicada, debían ser llevados a una intervención vía abierta. Sin embargo, en este artículo del doctor Dueñas,
profesor de nosotros en cirugía pediátrica, realizó este estudio prospectivo comparativo aleatorio, en donde tomó todos los pacientes pediátricos y los comparó con aquellos de cirugía laparoscópica y cirugía vía abierta. Analizó los diferentes grupos, eran grupos homogéneos en cuanto a edad, peso, tiempo de evolución y demás características sociodemográficas, y en los resultados podemos ver que contaba con significancia estadística en la mayoría de los ítems estudiados y tenía un menor tiempo quirúrgico, incluso en la laparoscopia, pues por la experticia quirúrgica, el inicio de la vida oral, la hospitalización, los abscesos de pared y los abscesos residuales. Entonces, con ello, pues concluyó que es viable la laparoscopia y debería ser de elección en los pacientes con apendicitis aguda complicada en la edad pediátrica. Y en este artículo de Medellín, un poco más reciente, del 2019, también evaluó las complicaciones que se desarrollaban a partir de la laparoscopia y la cirugía abierta en un estudio retrospectivo entre el 2014 y el 2016, y en esto incluyó solamente pacientes menores de 15 años. Evaluó tanto las condiciones sociodemográficas que fueran similares, tuvieron un mayor número de cirugías vía abierta, pero pues midieron con porcentajes los diferentes tipos de complicaciones. Y podemos ver que en la parte porcentual hubo mayor porcentaje en la apendicectomía vía abierta, prácticamente el doble, con 18% y 9% con Apendilab, y en la infección de sitio operatorio el triple en apendicectomía vía abierta, también infección de sitio operatorio profunda y mayor estancia hospitalaria. Entonces, en este pues, artículo de Medellín reciente del 2019 también pues, concluyen que es segura y viable la apendicectomía laparoscópica. Y la literatura más reciente y de mayor peso, ya hablando desde metaanálisis, podemos ver que hay bibliografía tanto en pediátrico y adulto, en conjunto, en pediátrico en particular, y también hay literatura en la tercera edad evaluando estos dos tipos de intervenciones. Este artículo de la United European Gastroenterology reunió tanto pacientes pediátricos como pacientes adultos e hizo el estudio haciendo pues énfasis en cada una de estas dos poblaciones con 3 estudios, más de 3.000 pacientes, 1.810 para apendicectomía laparoscópica y 1.832 para vía abierta. Y podemos ver en la parte superior, que es la que corresponde a adultos, vemos que la tendencia es a favor de la cirugía laparoscópica en cuanto a infección de sitio operatorio. En el paciente pediátrico no logró demostrar esta diferencia de forma estadística significativa. Sin embargo, vemos que en la parte pediátrica del metaanálisis hubo pocos estudios estudiados de metaanálisis. Un momento, que hay alguien está hablando y no está silenciado el micrófono de esa otra persona. Ya. Entonces, pues podemos ver que en infección de sitio operatorio hay una preferencia por la cirugía laparoscópica en los adultos. Y en cuanto al absceso intraabdominal, no hubo diferencias estadísticamente significativas ni en los pediátricos ni en los adultos, a ninguno de los dos tipos de intervenciones. Y en cuanto a las complicaciones postquirúrgicas, se favorece en la cirugía laparoscópica en la población adulta en la mayoría de los artículos. En la población pediátrica, de nuevo, no alcanzó diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, vemos que los artículos, a pesar de ser un metaanálisis reciente, este metaanálisis tomó artículos un poco, no muy recientes de cirugía pediátrica y poco número de artículos al respecto. Y en tiempo quirúrgico, pues sí, en la mayoría de los estudios, tanto adultos, pediátricos y en edad avanzada, se va a encontrar favorabilidad en la cirugía abierta, pero pues este tiempo quirúrgico se puede disminuir conforme avanza la curva en la cirugía laparoscópica. Y en la estancia postquirúrgica también se encontró favorabilidad al lado de la cirugía laparoscópica. Entonces, en síntesis, en este metaanálisis reciente que tiene tanto población adulta como población pediátrica, las diferencias estadísticas se presentaron fue en la población adulta, con menor incidencia de tipo de infecciones en el tipo
de herida y menos complicaciones posoperatorias, estancia posoperatoria más corta, un retorno más rápido a la actividad normal, sin embargo, un tiempo quirúrgico más largo. Pero entonces, como este metaanálisis que tenía los dos grupos no logró establecer diferencias estadísticamente significativas en la población pediátrica, tomé este metaanálisis también del 2019 de la población exclusivamente pediátrica y ya en este metaanálisis se tienen en cuenta todos los artículos hasta el 2019 de, de la población pediátrica. Entonces vemos que ya teniendo un mayor número de artículos podemos establecer diferencias más importantes. En absceso intraabdominal se sigue sin demostrar una diferencia hacia un lado u un otro, pero hay evidencia a favor de la intervención laparoscópica en la infección del sitio operatorio como tal, en la mayoría de los estudios y globalmente hablando, hay favorabilidad hacia el lado de la intervención laparoscópica. Y lo mismo en cuanto a estancia hospitalaria y en cuanto a tiempo quirúrgico, si hay un mayor beneficio en cuanto a la cirugía vía abierta. Sin embargo, este beneficio en tiempo quirúrgico no se ha visto representado por mejoría en complicaciones posquirúrgicas o en algún otro desenlace medido. Es por eso pues que sopesa los otros tipos de ventajas en la cirugía laparoscópica. Es por eso que del lado de la apendicectomía laparoscópica tenemos pues mayor número de ventajas, con una duración de estancia hospitalaria más corta, una tasa más baja de infección de sitio quirúrgico, una tasa de readmisión más baja, menor incidencia de hilio, menor obstrucción intestinal, menor incidencia incluso de reoperación y tiempo más corto de inicio de la vía oral. Esto en todos los estudios pues, que se han realizado hasta ahora de la población pediátrica, englobando la síntesis de ellos. Y entonces ya hablando también de la población adulta, como vimos, hay una población que puede ser más vulnerable, que serán los pacientes de edad avanzada, y en ellos también se ha hecho diferentes estudios. Este es el metaanálisis más reciente que encontré, y en este metaanálisis tienen pacientes mayores de 65 años con 12 estudios, más de 120.000 pacientes, y evaluó las complicaciones postoperatorias de la herida quirúrgica, en donde se vio favorecimiento de la cirugía laparoscópica. Estancia hospitalaria también a favor de la cirugía laparoscópica y el absceso intraabdominal de forma similar. Lo único sería, como hemos visto antes, un tiempo quirúrgico a favor de la cirugía abierta. Este mismo metaanálisis es tomado en cuenta en las guías de Jerusalén que mencioné antes. Entonces, pues podemos ver que hasta ahora, tanto las guías como los diferentes metaanálisis que tienen en cuenta, se favorece es el uso de la cirugía laparoscópica. Entonces, vamos a ver un video de las diferentes pasos que se dan en este tipo de cirugía. Y este video de las AJES lo que hace es una miscelánea de no solo de los pasos, sino de las diferentes alternativas que existen en cada uno de los pasos. Siempre, independiente de lo que se vaya a realizar, hay que hacer la lista de chequeo y tener todos los instrumentos necesarios. El paciente se va a colocar en posición de Trendelenburg para favorecer por medio del efecto de la gravedad el ascenso de las asas para tener una manipulación más fácil del ciego y ubicar el apéndice secal. Hacer siempre un time out antes de la cirugía, y la disposición de los trócares es variada. Para esta cirugía, que clásicamente es con 3 puertos, se puede utilizar uno umbilical, otro en el flanco izquierdo y el tercer trócar puede ser en el hipocondrio derecho o puede ser a nivel suprapúbico. Tradicionalmente en cirugía pediátrica se utilizan los 3 puertos, el umbilical, el del flanco izquierdo y el suprapúbico. Incluso se puede colocar un cuarto puerto si hay dificultades técnicas en la fosa ilíaca derecha. También hay diferentes técnicas con monopuerto o incluso pues 2 puertos. Sin embargo, en cuanto a estas técnicas, tanto en las guías de Jerusalén como en los diferentes estudios que se han realizado, no muestran diferencias estadísticamente significativas en cuanto a desenlaces, y es por eso pues que se sigue utilizando la vía clásica.
además que el dolor postquirúrgico es inclusive mayor en estos de monopuerto. Ahí vimos que el trocar fue realizado por visualización directa, la inserción del trocar. Es muy importante siempre hacerlo bajo visión directa para no realizar una injuria sobre las asas y además que puede el paciente tener adherencias. Una ventaja adicional es por lo que vemos en esta imagen, en la laparoscopia. La apendicectomía vía laparoscópica se hace siempre primero una laparoscopia diagnóstica, revisando toda la cavidad y podemos encontrar lo que se veía en la imagen, que es una torsión de ovario, y entonces pues podemos estar ante una patología diferente a una apendicitis aguda, dado que el diferencial pues es muy grande en esta entidad. Ahora, después de hacer la laparoscopia diagnóstica, en este caso, que es un ejemplo claro de apendicitis aguda, estamos viendo que primero se debe coger el meso como tal para no hacer una injuria sobre el apéndice y tener una perforación intraoperatoria. Entonces se puede traccionar el apéndice del mismo meso. Y la disección, en este caso, la está haciendo con energía monopolar y en las guías 2020 mencionan, tanto en la población pediátrica como en la población adulta, que no hay una diferencia significativa en utilizar técnicas de energía avanzada, ligasure, armónico o ultrasonido. No es necesario utilizar este tipo de energía, puesto que con energía monopolar se puede realizar y pues tiene un menor costo. Y lo mismo, cuando se llega a la base apendicular, se debe pues, mantener la tracción para poder llegar a la base apendicular. Y en este caso, estás realizando la ligadura con un endoloop. Hay pues marcas comerciales para el endoloop o pues, se puede realizar con una sutura manualmente. Y también se pueden utilizar pues clips. En esta cirugía están mostrando cómo además del endoloop está colocando una disposición de dos clips distales. Sin embargo, lo que se ha visto en los estudios es que tanto el endoloop como los clips tienen un rendimiento similar. Incluso tienen un rendimiento equivalente a utilizar una grapa mecánica. Este caso pues, se muestra como en un caso de apendicitis complicada se utiliza una grapa mecánica. Sin embargo, pues esto puede ser pues, muy costoso para nuestros sistemas de salud. Es por eso pues que eh, por lo general preferimos no utilizar grapa mecánica, sino utilizar lo tradicional. Y vimos que si bien en el video se mostró algo de irrigación, pues muy sutil, lo que se ha estudiado en todos los artículos y en los metaanálisis es que no hay diferencia significativa entre realizar irrigación y succión o solo succión de la cavidad abdominal después de una apendicitis complicada. Es por eso que pues, podemos optar por simplemente realizar succión del sitio quirúrgico de la cavidad abdominal sin realizar irrigación y esto disminuye el tiempo operatorio en promedio más o menos en 7 minutos. Y para realizar la exéresis de la pieza quirúrgica, la podemos realizar en bolsas comerciales o también se puede hacer de forma artesanal con bolsas de Biaflex, con condón o incluso con guante. Estas son una serie de fotos de una apendicectomía que se realizó en cirugía pediátrica el año pasado. Podemos ver que es una de las cirugías, pues como mencioné, principales en el campo de la cirugía pediátrica. Casi que 2 cirugías cada 3 días se realizan, con un 82% del abordaje laparoscópico del total de las cirugías de apéndice que se realizan al año y vemos que la disposición es con los 3 puertos que se vio en el video y vemos que estamos tomando el meso apendicular y haciendo la disección con electrocauterio monopolar Hook. Y una vez se culmina la disección del meso apendicular, que es por donde va a discurrir la arteria apendicular que vemos en la revisión anatómica, podemos llegar a hacer la ligadura de la base. Y esta ligadura de la base, como podemos ver, se realizó con un endonudo. Una pregunta que me surgió una vez que revisé este tema
fue qué pasaba con aquellos residentes que están haciendo el entrenamiento directamente en cirugía laparoscópica sin pasar por una curva en cirugía abierta. Em, en Cali lo que sucede es que nosotros tenemos el entrenamiento en hospitales de nivel 2 en cirugía general, en hospitales de bajos recursos, en donde por lo general se realiza apendicectomía vía abierta y alcanzamos a tener pues curva en apendicectomía abierta. Sin embargo, en Bogotá, en la mayoría de las residencias de entrada, entran a cirugía laparoscópica. Entonces, en este artículo del 2018, es un artículo japonés, compararon la viabilidad de hacer la curva de entrada en cirugía laparoscópica para la apendicectomía y compararon residentes sin experiencia en cirugía abierta con fellows que tenían ya el entrenamiento en cirugía vía abierta y se estaban incursionando en la cirugía laparoscópica. Y se evaluaron entonces un total de 104 pacientes en el brazo de los residentes y 26 pacientes en los fellows sin experiencia en la cirugía laparoscópica, pero ya con toda la curva en cirugía abierta. Y los resultados se evaluaron en cuanto a complicaciones con la escala de Clavien-Dindo, en cuanto a si requerían intervenciones farmacológicas adicionales o intervenciones de procedimientos o manejo quirúrgico de reintervención o las conversiones de vía laparoscópica a vía abierta. Y en los resultados podemos ver pues que fueron muy similares en cuanto a las complicaciones y en cuanto a la tasa de conversión. Y en el tiempo quirúrgico no hubo pues, diferencias mayores en cuanto al grupo de residentes o fellows en este manejo laparoscópico. Entonces, en la síntesis del resultado, el tiempo fue comparable, más o menos de 1 hora a 1 hora y 10 minutos en cada uno de los brazos del estudio, y no hubo diferencias significativas en las complicaciones generales. 14 pacientes en el grupo de residentes y 5 pacientes en el grupo de fellows presentaron complicaciones que corresponde entre un 13 y un 19% de complicaciones. Sin embargo, pues ningún paciente requirió reintervención quirúrgica y no hubo ningún evento de mortalidad, y la medida de estancia hospitalaria fue de 5 días para ambos casos. Entonces, pues podemos ver que es factible y seguro realizar esta intervención quirúrgica de cirugía apendicectomía laparoscópica, aún sin haber tenido la curva en apendicectomía vía abierta. De todas formas, pues el artículo resalta que aquellos que tienen entrenamiento de cirugía vía abierta, pues tienen esta herramienta adicional cuando se requiere hacer la conversión de la apendicectomía laparoscópica. Entonces, pues para concluir, podemos establecer que esta es una entidad que compete tanto a la cirugía general como a la cirugía pediátrica, puesto que comparten la fisiopatología, la anatomía, y vemos que en cuanto al abordaje diagnóstico, pues hay diferentes escalas, tanto para adultos como para pediátricos, comparten pues, diferentes similitudes, pero vemos que en ambas situaciones la clínica es lo más importante y que el primer imagen diagnóstico puede realizarse una ecografía, en especial la atención ecografía pues, para las pacientes gestantes eh, y para los pacientes pediátricos, que incluso se puede realizar una segunda ecografía si la primera no es concluyente. Y para la imagen tomográfica lo que se recomienda es que sea una baja dosis de irradiación tomográfica, y si no está disponible se puede optar por una resonancia magnética. Y ya para el manejo pues, quirúrgico se va a tener en cuenta lo que vimos en la parte diagnóstica, si es de riesgo intermedio o riesgo alto. Siendo de riesgo alto se puede optar directamente por el manejo quirúrgico, pero si es de riesgo intermedio debemos optar por las imágenes que hemos revisado. Y ya para el manejo quirúrgico vemos que el gol estándar, tanto en pediátricos como en adultos, como en edad avanzada, incluso pues las pacientes gestantes, los pacientes obesos, se van a beneficiar de una intervención por vía laparoscópica. Entonces eso era lo que les traía esta noche y